siendo esta vez la presencia de nuestra secretaria de Derechos Humanos del Ecuador, presidenta de la Comisión Mixta de Justicia del Ecuador, la magíster Cecilia Chacón Castillo, profesional con 20 años de experiencia en la gestión y servicio público, gerenciando proyectos, liderando equipos, promoviendo la participación ciudadana, la formulación y aplicación de presupuesto participativo y la generación de diálogos abiertos con incidencia en las políticas públicas locales y nacionales, entre las organizaciones sociales y gobiernos seccionales. Activista por los derechos humanos de los niños, niñas y mujeres. Es comunicadora social con maestría en gerencia pública. La magíster Cecilia nos brindará la óptica de esta Secretaría del Estado que preside y disertará sobre el tema rutas y respuestas de los servicios de protección integral frente a los delitos de abuso sexual infantil. Señora secretaria. Muchísimas gracias, qué gusto. En los casos de atención a niños, niñas, también mujeres en situación de violencia. Vamos a concentrarnos el día de hoy en la respuesta a niños y niñas. Para ello, me voy a permitir presentar. Por favor, me cuentan si podemos ver la presentación. Parece que sí. Bien. Bueno, nuestro interés, sobre todo, recordarles también que estamos dentro de los 6 días de activismo a partir del 25 de noviembre, Día Internacional de la Lucha contra la Violencia de Niños, Niñas y Mujeres. Esta es una campaña a nivel mundial y por ello las diferentes manifestaciones de acceso. Una campaña que se extiende durante los 365 días del año y que en esta época muy especialmente levantamos los 16 días de activismo hasta llegar al 10 de diciembre, Día Internacional también de los Derechos Humanos. Pues bueno, la Secretaría de Derechos Humanos cuenta con varios equipos de trabajo, entre ellos el Sistema de Protección Integral. Bueno, voy a recordarles brevemente cómo ha sido esta transición de los servicios de protección integral, antes denominado Servicio de Protección Especial CEPE. ¿Por qué se considera especializado? Pues bien, porque tiene como privilegio, como potestad, como prioridad también dar complemento y atención, asesoramiento, especialmente a los casos de niñez y adolescencia. En el camino también la legislación ecuatoriana ha ido avanzando a un proceso de integralidad. Estos servicios que hablamos de integralidad se complementan con las atenciones a todos los grupos de atención prioritaria, como son adolescentes, mujeres, mujeres adultas mayores y obviamente el grupo adulto mayor en general. Es decir, estamos hablando de una respuesta intergeneracional. Cuando los CEPES nacieron, obviamente estaban concentrados en el MIES. Han trasladado también estos espacios de atención, han ido cambiando, se han ido derivando y hoy, mediante el decreto del 3 de enero del 2017, se transforman o se transfiere las potestades del Ministerio de Inclusión Económico-Social al Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos. También esto ha ido cambiando, puesto que ha desaparecido el Ministerio de Justicia, Derechos y Cultos para transformarse en 2 instituciones. La una, que es el Servicio de Rehabilitación Social, que se encarga de la rehabilitación social y atención en cárceles exclusivamente,
y otra separada, distinta, con otro tipo de autonomía y servicios, como es la Secretaría de Derechos Humanos. Aquí están entonces los servicios de protección integral. ¿Cuál es el rol que tiene la Secretaría aquí? Pues bien, coordinar la ejecución de las sentencias y medidas cautelares, provisionales, acuerdos amistosos, recomendaciones y resoluciones originados en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y el Sistema Universal de Derechos Humanos. Y por lo tanto, hacemos el seguimiento y evaluación de estos compromisos internacionales. Tenemos la competencia y es el ente rector, la Secretaría de la Política de Prevención y Erradicación de la Violencia contra Mujeres, Niños, Niñas y Adolescentes. Apoyamos y promovemos la protección a pueblos indígenas en aislamiento voluntario que se encuentran en la Amazonía ecuatoriana y que por su propio deseo no tienen contacto con la civilización, como son los pueblos Tagaere y Tanomenane. Y también promovemos el acceso efectivo a una justicia de calidad y oportuna, especialmente para niños, niñas y mujeres. Bueno, entonces ustedes se preguntarán, ¿qué es un sistema de protección integral de derechos? Bueno, sobre todo es un equipo humano. Ante todo, eso es, somos un equipo humano especializado que está orientado para brindar el asesoramiento y el acompañamiento en atención de protección especial. Y esta protección especial tiene mucho que ver también con la reparación a víctimas de violencia y grupos de atención prioritaria. Ya los hemos mencionado quiénes son. También incluye dentro de nuestras facultades el acompañamiento al ente rector, especialmente en trata de personas y tráfico ilícito de migrantes con calidad y calidez. Aquí el ente rector de esta política es el Ministerio de Gobierno. Por lo tanto, este equipo humano está orientado especialmente para 3 objetivos: acompañamiento psicológico, acompañamiento legal y acompañamiento social. Por ello, nuestros equipos están conformados por psicólogos, hombres o mujeres, abogados y también trabajadores sociales. Aquí, en esta lámina, podemos ver dónde se encuentran nuestros servicios de protección integral. Estamos sobre todo en 45 puntos activados en el país. Y estos puntos activados en el país responden permanentemente 24/7. En los temas de violencia no podemos trabajar en horario de oficina. Por lo tanto, tampoco podemos trabajar de lunes a viernes. Esta es una característica especial del Servicio de Protección Integral. ¿Por qué? Porque las situaciones de violencia, específicamente, muchas de las veces se dan viernes, sábado, domingo, 2 de la mañana, 10 de la noche, 7 de la noche, y por lo tanto nuestro equipo humano está atento a esa respuesta. ¿Cuáles son nuestros objetivos? Sobre todo, brindar esta atención interdisciplinaria. Pero brindar esta atención implica atender los casos, conocer los casos, profundizarlos e inmediatamente articular a otras instituciones para ofrecer exactamente esta integralidad. Solos no lo podemos hacer. Si bien es cierto, atendemos una área importante de la gestión de la atención, pero solos no lo podemos hacer y ya vamos a ver en la siguiente lámina con quiénes nomás nos articulamos. Sobre todo con el sistema de justicia, con las juntas de protección de derechos que se encuentran en los municipios, que son parte de la municipalidad, y también nos articulamos con la sociedad civil. Y aquí puede incluir los sistemas de salud, el de educación, Policía Nacional, DINAPEN y otras instituciones en el territorio. Bueno, aquí tenemos varios servicios. Ya hemos dicho que la atención inmediata y emergente en el área psicológica, social y legal. Efectuamos también la articulación y la coordinación que amerita con otras instituciones que también los hemos mencionado. Propiciamos incluir
o aportar al fortalecimiento de las redes de protección familiar. Sobre todo en estos tiempos de confinamiento y pandemia, hemos podido constatar que muchos de los casos de violencia, sobre todo en niños y niñas, y sobre todo en las condiciones más graves, como son los de acoso y abuso sexual, no tienen una capacidad de auxilio inmediato, porque generalmente las cuatro paredes de la casa, de la habitación, se vuelven en cómplices silenciosos, sobre todo de este tipo de abominaciones. Ello implica que tengamos una red familiar activada, que los niños y niñas sepan que pueden confiar en alguien que no les va a hacer daño, que pueden hablar con un adulto de manera abierta y libre sobre su sexualidad y sus preocupaciones frente a su intimidad, y que éstas pueden ser solventadas y atendidas de la mejor manera, con respeto hacia ellos y hacia su cuerpo. Esto implica que la red familiar tiene que estar atenta sobre todo a la protección y a la atención de quienes habitan en ese espacio y de quienes los visitan o a quienes encargamos a nuestros niños y niñas. También apoyamos el liderazgo de las mesas interinstitucionales para que los casos conocidos no se queden en la impunidad, avancen en la aceleración de los procesos que tienen que ver de justicia e inmediatamente también se constate cuáles son las instituciones de protección que van a brindar un apoyo inmediato y eficaz. Implica también, sobre todo, apoyar en la entrega de medidas de protección para niños y niñas. Y esto significa también contar con el respeto y la legitimidad que debe tener una institución dentro del territorio. Por lo tanto, nuestro interés es fortalecer y promover que esta integralidad institucional responda realmente a la protección de niños y de niñas. Muchas veces los niños y niñas se quedan a cargo de otro adulto. Especialmente son tías, hermanas mayores, abuelitas, que también entran en un proceso de tratamiento psicológico. ¿Por qué? Porque de la noche a la mañana se han vuelto en protectores y cuidadores de menores que quizás en el entorno familiar no estaba previsto. Aquí quisiera comentarles brevemente cuál es este flujo de respuesta integral. Como ustedes saben, el ECU 911 es la puerta de entrada para las llamadas de auxilio. Cuando tenemos la oportunidad de conocer estas llamadas a través del ECU 911, que permanentemente le deriva a la Secretaría de Derechos Humanos, esta llamada se activa a través del operador o evaluador de la llamada en emergencia. Y hay un despacho inmediato. Generalmente una llamada no debe demorarse, no debe haber demora en la atención, porque lo que nos interesa conocer sobre todo es saber si es que el hecho se está dando, en qué lugar es, para ir a una atención inmediata sin perder tiempo. Esto implica llegar adecuadamente al lugar en cualquier circunstancia y de la mejor manera buscar todos los recursos de acompañamiento para prestar auxilio. Esto significa activar los protocolos de seguridad, activar a la policía especializada si hay niños con DINAPEM y los departamentos de violencia intrafamiliar y también activar al sistema de salud. Recuerden ustedes que en este tipo de casos el sistema de salud debe garantizar no solo la confidencialidad, la protección a la intimidad, sino garantizar también la atención inmediata psicológica, física de niños y niñas. Cuando hablamos de abuso sexual, inmediatamente el sistema de salud debe activar el protocolo interno de atención sanitaria y de cuidados infantiles, en estos casos muy especialmente. Pero también se activa un código de custodia de la prueba. Esto va a permitir sin duda que la judicialización se inicie de manera inmediata y se evite la impunidad de los perpetradores. Obviamente, esta atención es inmediata, pero sobre todo recoge algunos elementos esenciales para el seguimiento de casos.
Sin embargo, nos preocupa de sobremanera que además de esta respuesta, tenemos que acompañar absolutamente a la condición emocional de nuestros niños y niñas. ¿Por qué? Imagínense ustedes, en una situación tan difícil y cruel, se ha roto el proyecto de vida, la alegría, la inocencia de niños y niñas. Y va a ser importante que todos los esfuerzos de la sociedad civil, de las organizaciones que apoyamos derechos humanos y también el Estado, brindemos las facilidades necesarias para que este proyecto de vida se restituya en el menor tiempo posible. Aquí tenemos un flujo de atención para niños y niñas víctimas de violencia sexual. Como les decía, una puerta de entrada es el ECU 911 y hemos visto cuál es el tipo de respuesta que podemos hacer. Pero aquí estamos viendo un flujo de atención mucho más amplio, mucho más abierto, porque implica sobre todo el reconocimiento de niños y niñas en situación de vulneración de sus derechos sexuales y sobre todo en la capacidad de respuesta. Y aquí, por ejemplo, incluimos otros actores porque la atención nos llega, o vamos a decir, la derivación llega de muchos lados, como por ejemplo del Ministerio de Educación, la Secretaría de Derechos Humanos, por ejemplo, en tiempo de confinamiento, ha recibido al menos 8 llamadas mensuales de atención de instituciones educativas que derivan casos que conocen a través de la virtualidad. Miren que también sucede, pasa y se conoce que a través de la virtualidad los niños explican sus situaciones complejas de vida en sus medios familiares y también ahí tenemos que estar acompañando. También recibimos llamadas del Ministerio de Estimada Salud Liliana Izaza, muy buenos días. y también recibimos derivaciones de la misma comunidad, tanto en el sistema Hola rural Liliana, ¿cómo está? Buenos días. como urbano. Me parece, Raúl, estás con el micrófono abierto, Raúl. ¿No hablo? Raúl. Gracias, Raúl. Bueno, entonces, como ustedes ven, tenemos varias derivaciones de las instituciones educativas, del mismo Ministerio de Salud, que también nos da a conocer hechos, y de la comunidad, tanto del espacio urbano como rural. Podemos también decir que la comunidad es un actor que activa adecuadamente la atención. Es decir, lo podemos hacer todos. Aquí tenemos que activar a una comunidad, a la sociedad, al barrio, a los vecinos, porque todos podemos hacer una denuncia y hablar sobre estos hechos para que no se queden impunes en nuestra comunidad. Por lo tanto, aquí la derivación es inmediatamente sobre el conocimiento del caso. Aquí nuestro sistema de protección integral, una vez que conoce el caso, va, camina, se dirige, no es que nos quedamos en la oficina, salimos a buscar a la víctima, a reconocer los hechos y podemos ir acompañados de la DINAPEN, de la Policía Nacional y también del Ministerio de Salud Pública, porque recordemos que aquí en nuestro país y la convicción propia es que los niños y niñas tienen una prioridad social ante todo y por encima de cualquier otra circunstancia. Entonces, aquí se activa el sistema de salud para atenderlos, también se activa la denuncia y se activan los acuerdos de atención a fin de no dejar en ningún momento desprotegidos a los niños y las niñas. Finalmente, pasamos a otras etapas como la derivación y el seguimiento de los casos. En la derivación de los casos, podemos sobre todo decir que cuando se trata de abuso sexual y acoso sexual, no hay ningún tipo de acuerdo ni mediación. Prácticamente es un delito y por lo tanto la derivación inmediata también es al sistema de justicia para que inicie de oficio el seguimiento judicial de los casos y los lleven para evitar la impunidad. Los lleven a la sanción
penal, porque son casos, delitos penales tipificados en el Código Orgánico Penal y que esto implica, obviamente, un seguimiento. Aquí en la derivación y en la atención siempre vamos a evitar la revictimización de niños y niñas. Ante todo, vamos a cuidar nuevamente la confidencialidad y exponerlos a medios de comunicación, exponerlos permanentemente a contar los hechos. Es suficiente ya sentir el dolor que vive y no podemos exponerlos permanentemente a este tipo de condiciones. Y finalmente, aspiramos que el seguimiento siempre en toda la línea de estas etapas va a estar el acompañamiento psicológico, terapéutico de los menores de edad y de sus familiares que pueden quedarse a cargo en la protección de niños y niñas. Finalmente, siempre aspiramos que estos casos tengan cero impunidad y que los niños y niñas recuperen su proyecto de vida de la mejor manera, acompañándoles con las personas que más los quieren y también de los servicios de protección. Aquí, por lo tanto, vamos a resumir este flujo de atención. La derivación del caso para mujeres, niños y niñas y adolescentes. Vamos a reconocer el caso y vamos a hacer la asignación en el territorio, saber dónde está un SPI, dónde puede trasladarse, cuál es el espacio más cercano para atenderlos y apoyar con la designación del equipo técnico profesional. El abordaje del caso incluye también el acompañamiento de otras instituciones que ya las hemos mencionado y enseguida se planifica, coordina y la atención de todos los servicios en los que podamos acompañar. Este equipo realiza el acompañamiento, pero también tiene que hacer informes técnicos, informes que son vinculantes al sistema de justicia y también al sistema de educación. Y estos informes se los envía a las entidades que requieren de nuestro seguimiento. Y finalmente, independientemente del caso que se lo lleve judicialmente, la Secretaría de Derechos Humanos con su equipo debe dar el seguimiento oportuno hasta cerrar el caso. Muchas de estas atenciones no son un día. Muchas de estas atenciones llevan 1 año, 2 años, dependiendo de la situación emocional de niños, niñas, adolescentes y mujeres para que un caso se cierre. Como ustedes pueden ver, no sabemos cuándo se abre un caso, se abre cuando inmediatamente hay el conocimiento, pero el cierre de un caso puede lamentablemente durar varios años porque son traumas que se quedan muy en el corazón y en la vida de niños, niñas y adolescentes. Siempre cerramos un caso cuando se considera que los menores están en la mejor condición emocional y de protección. No es inmediato, por lo tanto, el cierre de casos. ¿Cuáles son entonces nuestros protocolos de servicio de protección para los casos de abuso infantil? Como ustedes ya han podido notar, es la detección inmediata del área psicológica de un profesional, que también lo pueden hacer los psicólogos de los DESES de las instituciones educativas. También nos pueden activar y trabajar de manera conjunta. Hablamos con las personas que hayan llevado esta cita y en caso de que no sean los padres, se comunica urgentemente para explicarles la situación, con gran importancia de lo que implica la denuncia a la Fiscalía General del Estado en sus diferentes sucursales en el país. Sobre todo, se inicia la investigación del delito sexual. Se prepara también a los niños y a los niños para explicarles lo que va a pasar. Un niño, una niña, cuando tiene la comprensión de lo que ha sucedido, es necesario también explicarles la verdad y explicar lo que sucederá en el camino de su vida, procurando siempre la calidad de la información que no altere una vez más su condición emocional y psicológica. Y saber que los niños pueden cambiar de lugar de domicilio y que este será un lugar más seguro para su convivencia. Y eso implica
evaluar permanentemente el entorno social de los niños y niñas para evitar un nuevo riesgo o revictimización. Esto implica o se llama la gestión de medidas de protección. Implica también acompañar a los padres, a las madres, a los cuidadores de los niños y de niñas para que también puedan emocionalmente dar continuidad o solventar, por ejemplo, la continuidad de una denuncia judicial. Tampoco es fácil llevar estos procesos emocionalmente que también tienen su tiempo y van un poquito largo. También es necesario que actúe aquí la Defensoría Pública. Es otra institución del sistema de justicia a fin de que se active la defensa legal y gratuita de quienes pueden ser personas de los niños, niñas o cuidadores a fin de que se garantice el debido proceso. Como ustedes ven, el trabajo es arduo. La convicción permanentemente de nuestro Servicio de Protección Integral de Derechos va a ser cuidar y mantener permanentemente la atención en todo el país. Necesitamos de su ayuda, necesitamos también de su acompañamiento. Y esto implica sobre todo que jamás callemos o seamos cómplices silenciosos de aquellos hechos que se oyen al otro lado en la puerta del vecino. También podemos ser actores de acompañamiento y de visibilización y promover ante todo una comunicación permanente, sana, con mensajes positivos para niños y niñas que sobre todo hoy en tiempos virtuales, en tiempos modernos, también se encuentran sujetos a otro tipo de peligros como la pornografía infantil en medios virtuales, también el reconocimiento de su información personal a través del robo de cuentas, y es por eso que los padres no podemos permitir que los niños tan pequeñitos tengan Facebook, tengan Twitter, tengan Instagram, y que hay que reconocer que estos medios virtuales o redes sociales también necesitan la responsabilidad y el seguimiento de adultos, como también la responsabilidad de niños y niñas que cuando tengan su edad adecuada de saber manejar las redes sociales y diferenciar qué es un amigo de un amigo fantasma que no es útil. Espero haberles aportado y acompañado y siempre estar permanentemente acompañando también estos procesos de socialización y sensibilización. Todos juntos, Ecuador contra la violencia. Muchísimas gracias. Agradecemos enormemente a la doctora Cecilia Chacón Castillo, secretaria de Derechos Humanos del Ecuador, por el abordaje a esta temática desde la óptica gubernamental. Muchísimas gracias, doctora. En este momento